teoría tendríamos que estar capacitados los seres humanos, que es de ser excelentes, ¿no? Recientemente leía una reflexión de que, bueno, pues tú puedes ser el mejor profesor, ¿eh?, en cuanto a la mejor producción, en cuanto a ser el mejor economista gestionando la empresa, ser el mejor jefe de tu directiva, ser el mejor, en este caso, ginecólogo del hospital, o ser, en este caso, el mejor arquitecto del ayuntamiento. Muchas veces no permitía poder asociarlo solamente a ese concepto de excelencia, porque aparece otra palabra por ahí que va asociado a otro constructo mucho más social, que se ajusta a este concepto de buena persona. Y esto de la excelencia entre la buena persona y la competencia, pues es un juego de balanza en la que, bueno, pues vamos a ir viendo cómo en esta propuesta que yo lanzo aquí podemos llegar a conceptualizarlo, y espero poder conseguir ser capaz de poder mostrar un posible camino hacia este modelo. El primer paso que tendríamos que ver es qué es esto de la excelencia. Mejor dicho, nos consideramos excelentes haciendo cosas. Nosotros somos capaces de poder asumir que aquello que hacemos verdaderamente lo hacemos con la mayor competencia posible y, mejor dicho, tiene esa competencia esperada. ¿Qué es esto de ser excelente? Tiene que ver con la calidad, tiene que ver con ser buena persona, tiene que ver con respetar al ser humano, o tiene que ver muy bien con que yo en mi empresa saque el máximo rendimiento económico. ¿Qué variables son las que juegan en este proceso de considerar, pues, la conceptualización de la excelencia? Desde el punto de vista académico, mirad si somos importantes aquellos que nos dedicamos a la docencia, utilizando uno de tantos estudios, que nosotros podemos llegar a influir en el resultado académico del estudiante hasta el 74%. Por lo tanto, posiblemente si nosotros consideramos que, entiendo que como en esta universidad, la gran mayoría de alumnos entran por su rendimiento académico. Y su rendimiento académico además es valorado para poder obtener una beca, para poder tener una ayuda, y por lo tanto podemos entender, pero ya sabemos que eso no es así. Yo ya planto de entrada mi negación a la realidad de que el mejor estudiante es el más excelente, podemos decir que es el que tiene mejor rendimiento académico. Pues si nos quedáramos solamente en esto, podemos llegar hasta el 74% de influencia según este estudio. ¿En qué podemos considerarnos que esa influencia podría estar asociada? Pues en algo que va asociado a ser muy hábil o ser muy competente, como uno de los conceptos que de alguna forma definiría eso de la excelencia. ¿Qué es ser excelente? Pues ser o tener una capacidad a la hora de resolver un problema determinado. Pero también estamos observando que la excelencia también se asocia a dos variables que van paralelas, posiblemente, al de la habilidad, y que tiene que ver con eso de tener un valor añadido a esa persona en la que yo estimo por aquello que ella o él hace. Pero es que también a lo mejor yo puedo considerar que esta pantalla es excelente. Es decir, no solamente las personas podemos ser excelentes, sino que la excelencia va asociada también a elementos materiales que de alguna forma no podrían darse en esta otra definición que estaría asociada a la excelencia. Y es esa condición moral que hace que esta persona tenga un valor muy elevado por mí o por un grupo de personas. Por lo que podemos ver que en este abanico de posibilidades de la excelencia, pues hay muchas variables que van desde la parte más cuantitativa a la más cualitativa, a la más social o a la más crematísticamente hablando, económicamente, en cuanto a la materialidad de la vida. Bajo esta dimensión amplia del concepto de excelencia, pues podríamos decir que ya sería muy fácil saber cómo llegar a ello. Bueno, pues si verdaderamente nosotros quisiéramos saber cómo llegar a esta condición, podríamos ver que esta condición de excelencia principalmente vendría marcada por una característica principal que en estos momentos, ahora con vuestra coordinadora de grado, me comentaba que intentan fichar, y perdón por la expresión, contratar, hablamos en España, el fichaje son los equipos de fútbol y baloncesto. La desgracia es que los educadores no recibimos esa cantidad de dinero, ¿no?, que reciben los jugadores de fútbol o las jugadoras de momento las jugadoras de baloncesto. Pensábamos que en España sí. No, de momento seguimos siendo mortales. Pero nos permite la educación llegar a final de mes.
y podemos seguir pensando en el mes siguiente, que nuestros hijos crezcan y que, bueno, gracias a las hipotecas que ofrecen los bancos, podemos mantener un nivel de vida que nos hace sentirnos bien con aquello que hacemos. Pero sin duda alguna, la excelencia viene marcada por esa persona que esta universidad está intentando contratar en el profesorado, que domine muy bien lo que quiere enseñar. Es decir, que tenga un alto conocimiento, que controle todas aquellas variables que tienen que ver con algo que valora algo muy por encima de cualquier otra variable. ¿Sabéis lo que valoran los estudiantes de cualquier nivel educativo, sobre todo en el docente? Vuelvo a repetir. ¿Cuál creéis que es aquello, mejor dicho, poneros en el lugar? ¿Qué es lo que más valoráis? ¿Qué es lo que más valoráis en un profesor o una profesora cuando os da clase? El conocimiento. A ver, el conocimiento parece que por ahí, su calidad humana por aquí. Consideraría que lo más importante, no solamente el conocimiento, sino la destreza de ese docente, su pedagogía. Es como un conjunto de todo. En este caso, tú coges una serie de variables, las metes en un cóctel, las bates y dices, estas son aquellas que definen esa personalidad de esa persona, ¿no? Pero hay algo que vosotros habéis delatado, y se llama competencia, ¿no? Bueno, pues la competencia es aquello que principalmente valora el estudiante en el profesor. Pero es que no tiene que valorar, es condición. Es decir, yo no puedo enseñar excelencia si no sé de qué va la excelencia. Por lo tanto, no tendría que evaluarse. Es algo que de entrada ya tendría que venir. No tendría que valorarse desde el punto de vista del estudiante hacia el profesor, porque se contrata atendiendo a que tú ya tienes una formación altamente especializada por estar, en este caso, en una entidad de educación superior. Y lo que hacemos es intentar dominar muy bien como docente lo que queremos enseñar para obtener en los alumnos el resultado esperado, que es que aprendan. ¿Crees que es que aprendan? Puede ser, mejor dicho, más que aprendan, porque el aprendizaje se pelea con la enseñanza y no se asume que una buena enseñanza lleva asociado un buen aprendizaje, porque quien aprende tiene que ser el estudiante. Nosotros no podemos hacer que el estudiante aprenda. Quien tiene que tomar la decisión es el propio estudiante. Aquí estáis porque entiendo que queréis estar. Si no quisierais estar aquí, sería un grave problema para mí, porque estaría peleando contra una dura realidad en la que muchas veces muchos profesores de secundaria y de primaria están porque muchos niños no quieren ir al colegio y van obligados, ¿no? Por lo que nos interesa que lo que quieran que este alumnado aprenda coincida con aquello que nosotros queremos que ellos por lo menos perciban, ¿no? La clave entre las dos considero pues que tiene que ser aquello que va asociado a este fenómeno de entender que lo que yo te estoy presentando se ajusta a eso que tú quieres aprender. Y aparece el concepto de comprensión. Pero aquí muchas veces no siempre esto es así. Y voy a poner un pequeño vídeo que de alguna forma presenta esta realidad.
Muchas veces aquello que creemos como docentes no coincide exactamente con el filtro que nuestros estudiantes ven. Hay parte, creo, que de esta asunción de querer aprenderlo hace que el esfuerzo mental de este estudiante no coincida con aquello hacia lo que posiblemente nosotros hemos pretendido llegar. Y ahí, bueno, pues si nos fuéramos, en este caso, en la búsqueda de esta comprensión, asumimos pues que hay algunos entes que nos definen en qué medida, estudiando al docente, podemos encontrar una posible mejora. La OECD, este es un organismo donde hay una cantidad de países internacionales que, por cierto, Colombia se coloca en el tercer país a nivel de la OECD que más inversión en educación realiza, por encima de México, de Brasil y de España, con una diferencia tremenda. Por lo tanto, sentiros agraciados por el esfuerzo que este país hace en la educación y se ve, y se respira. Bueno, pues este organismo nos dice que el docente, más allá de ser un mero transmisor de conocimiento, debería convertirse en algo que busca en el estudiante generar un pensamiento crítico y, sobre todo, la búsqueda de la formalización o generalización, de fortalecer esto que se denomina carácter. Desde ese punto de vista, la pregunta sería, ¿cuáles son las variables que definirían o que llevarían a esta excelencia? Si nosotros profundizáramos en ello, podríamos ver que estas variables principalmente estarían asociadas en el campo del ejercicio físico y del deporte, bajo variables que tienen que ver con la transmisión o dominio de las habilidades físicas coordinativas, aquellas que tienen que ver con variables pedagógicas, psicológicas, elementos técnicos, tácticos, biológicos, en este caso también asociados a la bioquímica, y también, ¿por qué no?, a estos elementos que juegan un papel importante también en el rendimiento deportivo. Si nosotros tuviéramos que manejar estas variables dentro de nuestro contexto, estas primeras estarían asociadas a este concepto de entrenamiento personalizado, sistematizado, que es lo que hacemos en nuestras clases de educación física, en los entrenamientos. Y luego existen otras variables que estarían asociadas pues, a este concepto de adaptación o de carga genética. Desde el punto de vista de la intervención docente, nosotros aquí no podemos hacer absolutamente nada. Donde nosotros entraríamos sería en estas variables que están dentro de la capacidad en la que el docente puede intervenir en ello. Pero la pregunta sería, ¿cuál creéis que de estas variables tendría el mayor peso a la hora de obtener ese 74% que hemos visto en el rendimiento académico? Bueno, pues en este caso, cogiendo algunos estudios, y un estudio nuestro realizado sobre 267 entrenadores, todavía no está publicado, está en prensa, entrenadores relativamente jóvenes, hombres y mujeres, analizamos cuál, atendiendo a estas variables, era el entrenador ideal. Bueno, pues nos estaban diciendo que había un reparto más o menos entre estas variables que tienen que ver con la intervención del docente en el entrenamiento de una forma equilibrada, aproximadamente un 20 y tantos %. Si sumáramos las partes, veo que estas dos partes, una que tiene que ver con la calidad de enseñanza y otra que tiene que ver con el comportamiento y la relación interpersonal, suma algo más del 50%. Por lo que el 50% atendiendo a la visión del entrenador estaría asociado al peso que tendría eso para que el deportista me considerara excelente, o en este caso entrenador. Esto es lo que dice el entrenador. Pero también le preguntamos, mejor dicho, recogimos un estudio ya con algunos años sobre qué pensaba el deportista del entrenador. Bueno, pues estos son los resultados. La gran diferencia es que de ese 50% que consideraba el entrenador en cuanto a estas variables, aquí el estudiante no piensa lo mismo, el deportista no piensa lo mismo. Realmente nos está diciendo que considera excelente al deportista, al entrenador, cuando éste se preocupa por él y sobre todo maneja unos elementos asociados a la forma de enseñar, más que a la forma de transmitirle el conocimiento, que no le quita peso en cuanto al tema de la física, de la parte técnica de la táctica o del acondicionamiento físico. Atendiendo a ello, bueno, pues ya podemos meternos en materia. ¿Qué nos están diciendo algunos estudios? No voy a ser abrumador con ellos, pero sí, algunos de ellos nos están diciendo que si tú, cuando quieres transmitir información, esta información verdaderamente está asociada a una forma de proceder en la acción, el learning by doing, permite obtener no solamente un beneficio en cuanto al aprendizaje de ese contenido, sino que además genera
una mejora en las habilidades socioemocionales. Por lo que ya hay estudios, y pongo un ejemplo de ello, que permite asociar que una forma de poder llegar al estudiante está asociado ¿a qué? A aprender haciendo. Esto que en muchas otras materias es complicado y que me consta, según nos están contando en esta universidad, que aquí se hace desde el primer día en el que se comienza. Por lo tanto, parece que posiblemente no es tan importante aquello que yo cuente, sino la forma en la que yo pueda hacer experimentar al alumno en clase. Atendiendo a ello, la pregunta sería, bueno, ¿la excelencia viene bajo el concepto de talento o esfuerzo? Yo creo que esta respuesta es rápida por nuestra parte, donde quedaría muy marcada en el que, bueno, pues nuestra forma de enseñar, que va buscando esa perspectiva de intentar conseguir la excelencia, no está asociada tanto a nacer con ello, sino verdaderamente tenemos la suerte de que la ciencia nos está diciendo que se puede aprender, si uno quiere, a poder transmitir la información de la mejor forma posible. Algunas evidencias científicas nos están diciendo que no basta solo con que tú domines muy bien, no basta solo con que tú domines muy bien el baloncesto, no basta con que domines muy bien la química orgánica, o no basta que domines muy bien la técnica bailarina, porque normalmente los científicos o los educadores estamos a la última de nuestro contenido, pero por desgracia no estamos a la última de cómo enseñar ese contenido. Entonces, desde aquí yo apelo, en primera persona, a que nos esforcemos por estar también a la última en lo que dice la ciencia de cómo enseñar ese contenido. Porque es lo que nos están diciendo los estudiantes, que es lo que tiene un mayor efecto en los que ellos buscan. Por lo tanto, ser buen docente no es algo con lo que yo nazca, sino que realmente la ciencia nos está demostrando que se puede adquirir y se puede mejorar. Para ello, de alguna forma, podríamos considerar que a nivel educativo tenemos tres grandes dimensiones que podríamos manejar. El ambiente, el escenario. Por ejemplo, aquí en Bogotá tenéis unos escenarios magníficos para la práctica de la actividad física, ciclovía, recreovía. Bueno, esto no hay, ya os confirmo que no hay en ninguna otra parte del mundo lo que tenéis. No lo hay. Pero es que también hay unas variables que tienen que ver con la dimensión pedagógica y otras que no hay que olvidar, y en este caso, pues en esta universidad lo tienen muy presente, las variables del dominio de las herramientas tecnológicas, ¿no? Ahondando en ellas, yo podría profundizar mucho más si quisiera, no tenemos tiempo, pero ya hay algunas evidencias que nos muestran que de cara a la enseñanza de mayor calidad hay que profundizar un poco más en muchas variables que podrían llevar a la excelencia docente. Pero hemos detectado que existen una serie de elementos que llevarían a que posiblemente la toma de decisión en cuanto a querer abordar cada una de estas partes que supondría, según nos indica Zabalza, el poder llegar a una enseñanza de verdadera calidad, estaría asociado a la creencia en el modelo en el que yo sustento mi forma de hablar, que viene influenciada ¿por qué? Por toda la experiencia que yo he tenido a lo largo de mi vida, de las experiencias con las que he compartido. También puede haber una parte comportamental con la que nacemos y que podría llevar a una forma de interactuar determinada, y esto nos permitiría poder partir de una creencia que desde mi punto de vista y atendiendo al vídeo que os voy a compartir, creo que por desgracia se sigue compartiendo. ¿Y entonces ese chico? ¿Estuvieron juntos? ¿Qué va? ¿Lo dejó? Lo dejó. ¿Y dónde trabaja? Es que no tiene trabajo. ¿No tiene trabajo? Entonces, ¿qué es lo que hace? Papá, Hija, solo te estoy preguntando. es que es un pesado. Simplemente quiere vivir. Ah, está bien, menos mal. Pero bueno, alguna habilidad tendrá. Música, pintura. Papiroflexia. Deja a la niña. Que este niño no hace nada. A ver, ¿qué te pasa? Ahora quiere viajar. Eso está muy bien. Marco Polo. Papá. Ahí está. Perfecto. Te traigo algo. Es una tontería ni idea. Pero encantado. Pero, como el de Heidi. ¡Hala! Son iguales. ¿Lo has hecho tú? Sí, es muy fácil. Bueno, tan fácil, tan fácil. Está buenísimo. Casi tanto como el tuyo. ¿Qué sucede? Que nuestra realidad en la que vivimos y soportamos nuestras creencias
puede generar una forma particular de abordar aquello que yo quiero tratar. Y en esto, pues ya Jean Cocteau hace unos cuantos años nos indicaba que una cosa es que la gran mayoría piense de una forma y otra cosa es lo que es verdad. Y la verdad en educación va asociado principalmente a la ciencia. La ciencia nos está marcando que existen una serie de caminos que pueden llevar a la excelencia docente. Esta serie de caminos marcadas por algunas evidencias nos dicen principalmente que esto viene marcado ¿por qué? Por yo querer transmitir con alegría y actitud conocimiento. Eso tiene que ver con eso que llamamos vocación, ¿no? Bueno, pues sería muy triste que a uno le pagaran por hacer algo que no le gusta. Y esto, el estudiante, perdón por la expresión, no es tonto. Es muy hábil cuando sabe si el profesor o la profesora quiere enseñar. También se valora, ¿qué se valora? Lógicamente, el tener un alto dominio sobre lo que tienes que enseñar. Unido a que no vale solamente ser muy bueno en una parte pedagógica, sino tener un repertorio lo más amplio posible, desde didácticamente, de los estilos más controladores a los más autónomos, para que yo pueda utilizarlos en el momento que sea apropiado para obtener esa conciencia. Pero hay una variable determinante, y es que yo crea que realmente el estudiante puede llegar a donde tiene que llegar. Tengo que creer en ese potencial, porque esto, ya con efectos como el efecto Pygmalion, entre otras cosas, nos ha marcado claramente que es un desencadenante de esas consecuencias que yo puedo conseguir. Pero sin duda alguna, parece, como nos indicaban los alumnos, los deportistas, que la forma de interactuar con ellos a través del estilo puede ser muy determinante para que finalmente exista un valor en aquello que yo le presento. Por lo que la pregunta sería, ¿quién hizo que hoy estuvierais aquí preocupados por aprender? ¿Qué persona hizo que os interesara el atletismo, amarais la natación, os encantara la bicicleta? Posiblemente hizo algo, ¿no?, para conseguir que vosotros llegarais a donde estáis. Y si eso que hizo, lo hizo, ¿quién lo hizo? ¿Ese profesor, esa profesora? ¿Lo hizo vuestro padre, vuestra madre, vuestro novio, vuestro sacerdote del pueblo, vuestro arquitecto que coincidió en su momento en una charla que os llevó a... Bueno, en este sentido, posiblemente esta persona tiene algo especial. ¿Puede ser que tenga algo especial? Posiblemente, puede ser que tenga algo especial, pero lo que sí que tenía era una actitud que de alguna forma transmitió algo que va asociado a ese estado de ánimo que nosotros definimos como la forma en la que nosotros expresamos las cosas y nos comunicamos por ella. Atendiendo a esta actitud, dependiendo si la utilizamos de forma activa, podríamos conseguir que existiera una verdadera adaptación provocada o provocando una serie de consecuencias que nunca van a aislar. El ser humano no puede ser mucho mejor en fuerza, no puede mejorar la velocidad si no va asociado a un proceso de aprendizaje en el que hay una relación interpersonal y donde verdaderamente esto viene interactuado por el docente a la hora de transmitirle lo importante que es mejorar la fuerza para poder llevar una vida mucho más activa. Por lo que parece que la actitud activa es determinante y además está asociado a un estilo motivador docente. Por lo que llegamos a un punto de inflexión en el que la interacción del aula puede llegar a provocar un mayor efecto en las consecuencias esperadas en el alumno dependiendo del estilo motivador que tú utilices como docente. Bueno, pues este estilo motivador está asociado a una serie de circunstancias y experiencias. Claro, si yo espero no estar haciendo esto aburrido, pero si yo estuviera haciendo esto aburrido, a Juan Antonio Moreno no lo quisierais volver hoy. Por lo que tengo que hacer es intentar generar un escenario que sea lo suficientemente atractivo como para que esto que se llama dopamina pueda surgir y generar los efectos que la ciencia nos está indicando. Bueno, pues en el deporte lo tenemos muy claro, disfrutar riéndose, haciendo ejercicio, generando recompensas continuamente para que se pueda dar el efecto de este neurotransmisor. Pero mirad, ahí hay algo mucho más importante, y es que bueno, pues el estilo motivador se asocia muy directamente, perdón por la expresión, pero ahora mismo la visión clásica de los estilos docentes en didáctica, según nos decía Muscamostos, de individuales, cognitivos, esto ya
pasó a la historia, ¿no? Porque no tenía un argumento muy científico. En estos momentos, la teoría de la motivación autodeterminada nos está explicando que el estilo docente a la hora de comunicarse con el alumno puede estar ubicada en un estilo muy controlador. ¿Qué es un estilo muy controlador? Pues este en el que yo soy Dios, y perdón por la expresión, donde este Dios no permite que la otra persona pueda actuar libremente creando, sino que yo soy tu jefe y tú vas a repetir aquello que yo quiero. Frente a una persona que busca que, en concreto, yo estoy aquí para ayudarte, soy tu aliado para que tú consigas algo. Atendiendo a estos extremos que nunca se dan en la realidad, nosotros podemos encontrar muchos estudios que ya nos indican, y mirad, uno publicado, nada, en una revista que se llama Science, que es una de las mayores impactos, que publica principalmente estudios de corte biológico, es decir, estudios donde nos dicen análisis a través de viajes, naves espaciales, que pueden determinar que el efecto de la gravedad tenga un efecto directo sobre el nacimiento de, es decir, cosas que permiten salvar la vida. Pues mirad, si llegó a publicar recientemente un estudio donde comprobó en profesores, por eso le he titulado Metodologías activas frente a profesores magistrales extremos. Imaginaros vuestro mejor profesor o profesora que habéis tenido, que tiene un conocimiento muy alto de la materia, pero una forma tradicional de transmitirlo donde implica muy poco al estudiante. Bueno, pues se comprobó durante mucho tiempo el efecto de este profesor. Veis viendo que va mejorando el rendimiento, pero llega un momento en el que va bajando. Frente a profesores que acababan de salir, que tenían poca experiencia, pero que implicaban activamente al estudiante en la nota. Y como veis, los resultados al principio fueron peores, pero terminando superando a aquellos docentes que dominaban muy bien la materia, pero no terminaban de conseguir eso que buscamos dentro del aula. Y aquí hay una expresión, no sé cómo la manejáis, pero muchas veces los alumnos dicen, oye, este profesor cuánto sabe, pero no me estoy enterando de nada, ¿no? Bueno, pues atendiendo a ello, y voy a terminar con un indicador biológico último, porque, bueno, necesitamos confirmar que realmente esto no es una creencia y no es una falsa realidad. Se han llevado a cabo estudios donde se han comprobado el estilo motivador por parte del docente, asociándolo a variables o a moléculas o a indicadores como puede ser el cortisol, ¿no? El cortisol es un indicador que cuando es muy alto aparecen posibles problemas a nivel, digamos, de actuaciones en cuanto al ser humano en los que puede aparecer la ansiedad, el estrés y demás. Bueno, pues se asociaron los mismos a través del estudio de Senin y Riff en 2011, donde comprobaron cómo llevar a cabo un estilo interpersonal buscando el apoyo y la autonomía frente a un estilo controlador mostraba menores niveles de cortisol. Por lo tanto, el interactuar genera menos niveles de estrés de forma activa en el alumno y menos niveles de estrés y de ansiedad en el profesor. No es algo que yo esté hablando abstractamente de ello, sino que estoy mostrando claramente estos resultados. Estos efectos que han sido demostrados científicamente podrían llevar a que posiblemente nosotros juguemos un papel importante en la vida de los estudiantes. Hola. ¿Pero bueno, qué pasa? Que me ha dejado mi novio, papi, eso pasa. ¿Pero qué novio? Pues mi novio, el amor de mi vida. Llevábamos 3 semanas juntos, que no te enteras de nada. Y encima, el mejor regalo me lo hice por móvil, papá, que yo no sé qué he hecho mal. Yo le quería mucho. ¿Pero tienes novia? Tenía, papá, tenía. No me lo disfrutes. Y además que estaba por quién. Que era tan guapo. Yo no sé qué voy a hacer sin él. No, papá, vete. No voy a salir de mi cuarto nunca en mi vida. ¿Hacemos una pizza? No tengo ni idea de cómo manejar esta situación, pero pase lo que pase, yo estoy a tu lado. Vale. Cuando la necesitas, está. ¿Ya se lo tiene? Por cierto, esa camiseta es muy chula. Claro, papá, porque me la regaló él. Vale. Apoyando metafóricamente a esta representación, lo único que quiere el ser humano es tener al docente al lado. Que estés apoyándolo en los momentos difíciles y que realmente me ayudes a creer que es posible. Hay ciencia en ese sentido, no vamos a entrar en ella, pero la teoría de la motivación autodeterminada, que es una teoría que estudia el porqué de las cosas en el ser humano, nos identifica que si se satisfacen 3 necesidades psicológicas básicas, como es la autonomía, como es la competencia
y como es la relación con los demás en cualquier proceso de interacción, vamos a conseguir obtener eso que realmente buscamos siempre, que es que la persona le dé valor a aquello que nosotros le estamos queriendo. ¿Imagináis que realmente nosotros consigamos que el alumno consiguiera el que entendiera eso que le estoy transmitiendo como corresponde? Pues estaría generando esa actitud que me está ahorrando todo el trabajo del mundo, porque estaría generando en él la búsqueda del conocimiento de forma autónoma. Esto terminaría confirmándose porque la excelencia no es un momento dado, ¿eh? La excelencia no es ser magnífico hoy, ¿eh? La excelencia es la suma de esas situaciones que va a dar lugar que con la experiencia podamos conseguir ser, obtener el valor de generar ese atractivo en esa persona para que al final consiga hacer de forma autónoma aquello que persigue. Atendiendo a Aristóteles, yo lo único que me quedaría por decir es marcar claramente que ese profesor ideal que siempre hemos ideado en nuestra mente está sentado delante de nosotros y encima, por lo que la única forma de poder llegar a conseguir esa excelencia es querer conseguir esa excelencia. Y esa excelencia es actitudinal, tiene que venir marcada por vosotros, entendiendo que la vida no es algo en la que nosotros tengamos que llenar, sino en la que tengamos que inspirar a esa persona para que quiera conseguir ese conocimiento y que finalmente se sienta totalmente identificado con sus metas y satisfecho. Este era el objetivo en el que yo brevemente quería presentaros. Ahí tenéis mi forma de contactar en el caso de que estéis interesados y que, bueno, pues detrás de todo esto que yo he intentado contar de la forma más motivacional posible existe mucha evidencia y mucha ciencia que permitiría el encontrar esas estrategias de forma progresiva para poder aplicar en cualquier contexto. Sin más, muchas gracias por estar. No, es una pregunta. En tu charla alcancé a captar algo sobre habilidad. Pero habilidad es una capacidad, ¿o cómo lo consideran? ¿Sí? La capacidad de... ¿Sí? Pero digamos, esa capacidad lo relacionas contigo. Digamos, un individuo es capaz de expresarse también como tú lo haces y entonces eso es una habilidad. Es una habilidad de tipo cognitivo. ¿La habilidad cuál sería? La comunicación, ¿no? Ajá. La capacidad de poder resolver el problema depende, en este caso, del arte científico que el docente tenga en manejar el clima. No, es que lo estoy relacionando porque es que había un problema con la habilidad en el sentido de que se confunde con el resultado de la habilidad, ¿cierto? Y una cosa es la habilidad desde el punto de vista de la capacidad y otra que es el resultado, que es la expresión de, ¿sí? ¿Estaríamos de acuerdo? Es que estoy trabajando sobre eso. Porque escribí algo mientras tú estabas indicando. Porque de todas maneras un profesional, un excelente profesional de educación física podría ser, desde tantas aproximaciones, alguien que sabe tomar de la ciencia del movimiento humano, de la ciencia del movimiento humano, los conocimientos que se le quiere poner en práctica de acuerdo con el desarrollo del mismo y del mismo y de las necesidades que se presentan permanentemente, porque eso va a cambiar. Es decir, el profesional recibe una serie de conocimientos, pero él no se va a desempeñar en el colegio donde hizo la práctica. Gracias. Bueno, en este caso, atendiendo a la reflexión que ha hecho la compañera que se llama Elsa Victoria. Elsa, muchas gracias. Tendríamos en esos extremos que nunca son reales. La persona más controladora del mundo, que es aquella que nos presiona con los tiempos, que no nos deja respirar, que nos impone, que quiere que pensemos como ella, etcétera, etcétera, hacia esa persona totalmente autónoma, que es aquella que tiene en cuenta totalmente mis intereses, ¿no? Se preocupa por mí, más que por el rendimiento, se preocupa porque yo estoy interesado, ¿no? Y tiene en cuenta mis intereses. Bueno, asumimos que no existe ninguno ideal, porque no somos seres ideales, sino que somos seres complejos y que atendemos a muchas variables contextuales, situacionales y luego personales. La teoría de la motivación autodeterminada, a través del apoyo a la autonomía, nos indica que para que una clase se pueda considerar
en apoyo a la autonomía y que obtenga esas mejoras comportamentales, afectivas, cognitivas, tendría que estar en una proporción aproximada del 100%, atendiendo a Perlman en 2011, en un 80% de comportamientos de apoyo a la autonomía frente a un 20%. Es decir, el estilo controlador puede aparecer en determinados momentos en el aula porque son necesarios. Ahí me pasa por las mañanas. Yo tengo 3 niños, bueno, una niña de 18, una de 17 y uno de 10, ¿no? Mi mujer trabaja a primera hora y se marcha, entonces me tengo que encargarme a mí de los pequeños para organizar. Autobús, cole, ya lo sabéis, ¿no? Y en esta ciudad, bueno, os digo cómo sería llevar a un niño al colegio. Yo no me lo puedo imaginar. Bueno, pues hay mañanas en las que todo va bien. Se lavan los dientes, ordenan la ropa, hacen la cama, pero hay otras mañanas que no va bien. Entonces, ¿el papá qué hace? No va a hacerle la cama, sino le dice lo que tiene que hacer. Yo busco la autonomía todas las mañanas, pero hay mañanas que no puede ser porque si no, no llegaría a clase. Y yo tampoco, y la universidad no me pagaría. Entonces, tengo que ser controlador en algunos momentos porque las circunstancias lo indican. Entonces, esta sería un poco la respuesta. Bueno, gracias a vosotros. ¿Vale?